Buenas, en este momento estamos mostrándoles el guión escrito de la clase número 2 del lunes 11 de agosto del 2025, el horario de 8 de la mañana a 10 y 40 de la mañana. Esta cátedra de sistemas operativos que corresponde al CIU 2025, creada por mí, Luis Alfredo Villamizar López, y presentamos el esquema general de la gestión de procesos de sistemas operativos. Tenemos el índice de los puntos a tratar, esquematización de la gestión de procesos de los sistemas operativos. Tenemos una revisión, un mapa del hardware de una computadora como un sistema extenso y un breve estudio sobre procesos y concurrencia, que es lo que es la multiprogramación. También tenemos la explicación detallada de la gestión de procesos, así como el modelo de procesos, la creación de un proceso, la terminación de un proceso, y en lo que sería la continuación de esa gestión de procesos tenemos la jerarquía de los procesos, los estados de un proceso, implementación de un proceso, los procesos vistos como hilos, el uso de los hilos y el modelo clásico de hilo. En la primera parte empezaremos con la esquematización de la gestión de procesos de los sistemas operativos. Haremos una revisión del mapa del hardware de una computadora como un sistema extenso. Es necesario e importante reconocer la organización de las computadoras de un solo bus. La misma se utilizó en minicomputadores durante años y también en la IBM PC original. Sin embargo, a medida que los procesadores y las memorias se hicieron más veloces, la habilidad de un solo bus, y sin duda el bus de la IBM PC, de manejar todo ese tráfico se forzaba hasta el punto de quiebre. Algo tenía que ceder. Y como resultado se agregaron más buses, tanto para dispositivos de entrada y salida más rápidos como para el tráfico entre la CPU y la memoria. Como consecuencia de esta evolución, un sistema Pentium extenso tiene actualmente una apariencia muy similar a la figura que mostramos a continuación. Ahí podemos ver que este sistema tiene 8 buses, lo que es caché, local, memoria, PCI, el CSSI, el USB, el IDE e ISA. Cada uno con una velocidad de transferencia y función distinta. El sistema operativo debe estar al tanto de todos estos buses para su configuración y administración. Tenemos los dos buses principales, que son el bus ISA, que es la arquitectura estándar de industria de la IBM, PC original y su sucesor, y el bus PCI, que es el de interconexión de componentes de periféricos. El bus ISA, que es el bus original de la IBM PCAT, que opera a 8.33 MHz y puede transferir 2 bytes a la vez para una velocidad máxima de 16.67 MB entre segundos. Se incluye para mantener la compatibilidad hacia atrás con las tarjetas de entrada y salida antiguas y lentas. Los sistemas modernos lo omiten con frecuencia, pues ya es obsoleto. El bus PCI fue inventado por Intel como sucesor del bus ISA y puede operar a eso de 66 MHz y transferir 8 bytes a la vez para lograr una velocidad de transferencia de datos de 528 MB por segundo. La mayoría de estos dispositivos de entrada y salida de alta velocidad utilizan el bus PCI en la actualidad. Incluso algunas computadoras que no emplean estos procesadores Intel usan el bus PCI debido al extenso número de tarjetas de entradas y salidas disponibles para este bus. Las nuevas computadoras están saliendo al mercado con una versión actualizada del bus PCI conocida como PCI Express. Incluso están saliendo nuevas tecnologías que escapan al estudio, ¿no?, de esta materia. El USB Universal Serial Bus o Bus Serial Universal se inventó para conectar a la computadora con todos los dispositivos de entrada y salidas lentos como el teclado, el ratón, y utiliza un pequeño conector con 4 cables, 2 de los cuales suministran energía eléctrica a los dispositivos USB. El USB es un bus descentralizado en el que un dispositivo raíz sondea los dispositivos de entrada y salida cada 1 milisegundo para ver si tiene tráfico. El USB 1.0 podía manejar una carga agregada de 1.5 MB por segundo, pero el reciente USB 2.0 puede manejar hasta 60 MB por segundo. Todos los dispositivos USB comparten un solo dispositivo controlador USB.
lo que hace innecesario instalar un nuevo controlador para cada nuevo dispositivo. En consecuencia, puede agregarse dispositivos USB a la computadora sin necesidad de reiniciar. Para trabajar en un entorno tal como el de la figura que mostramos, el sistema operativo tiene que saber dispositivos periféricos, qué dispositivos periféricos están conectados a la computadora y cómo es que se deben configurar. Este requerimiento condujo a Intel y Microsoft a diseñar un sistema de PC conocido como Plug and Play, basado en un concepto similar a los que implementó por primera vez en la Apple Macintosh. La función de Plug and Play es permitir que el sistema operativo recolecte automáticamente la información acerca de los dispositivos de entrada y salida y asigne los niveles de interrupción y las direcciones de entrada y salida de manera central, para que después indique cada tarjeta cuáles son sus números. Vamos ahora con un breve estudio sobre procesos y concurrencia, o lo que llamamos multiprogramación. Hemos tratado el sistema operativo desde el punto de vista de lo que el usuario no quiere ver ni enfrentar, que es el llamado hardware entre comillas. La figura o imagen que hemos presentado es bastante repulsiva y debe ser la misma visión que tiene una persona al ver un Ferrari o un Lamborghini y tiene que verlo en un taller por debajo del capó, levantar el capó y verlo por debajo para reparar algunas fallas mecánicas. Acaba la emoción y se vuelve una experiencia bastante intimidante. Por eso el sistema operativo, como abstracción de una máquina, existe para ocultar o disimular esa dura realidad. Así que pasemos a la segunda parte, a la idea del proceso y la concurrencia del proceso como abstracción. Volvemos ahora con el concepto de proceso como una abstracción de un programa en ejecución. Es análogo al concepto de un autómata universal o máquina de Turing, que implica la idea de un programa almacenado en ejecución. Partiendo de lo anterior, un sistema operativo moderno tiene la capacidad de gestionar uno o varios procesos de forma concurrente, aún habiendo una sola CPU real o disponible. Convierte esa CPU en varios CPU virtuales para cada programa en ejecución. Tenemos entonces que el término de concurrencia del proceso significa que los computadores a través de un sistema operativo pueden ofrecernos varias cosas al mismo tiempo, emulando a múltiples procesadores reales, pero que en realidad son virtuales. Por ejemplo, las peticiones simultáneas a un servidor web pueden ser posibles a través del uso concurrente de los procesos. Cuando arranca un sistema operativo no solo inicia el proceso principal de gestión, sino que de forma oculta al usuario también se inician procesos en segundo plano. Por ejemplo, esperar un correo electrónico entrante, una notificación de WhatsApp, la comprobación y monitoreo del antivirus, o cuando a esta concurrencia se le agrega un espacio de direcciones protegido en un hardware, entonces tenemos la idea del núcleo kernel y nace el término llamado multiprogramación. En la figura siguiente puede observarse cómo la multiprogramación gestiona estos procesos y cómo se organiza la memoria. En CPU reales la multiprogramación es en realidad un multiproceso porque no son necesarias direcciones protegidas. Estas están solo relocalizadas, ya que cada CPU dispone de su propio espacio de memoria, por tanto genera particiones fijas o variables según el tamaño del proceso entrante y se ejecutan los procesos simultáneamente, o sea que no hay simulación de paralelismo, es paralelismo real. A diferencia en un sistema multiprogramado, donde las direcciones están protegidas porque aparecen zonas críticas y estos espacios protegidos pueden ser paginados o segmentados e incluso híbridos. O, por decir híbrido, una combinación de paginación y segmentación. Los procesos se ejecutan simulando simultaneidad o pseudo paralelismo. Parecen imitar a los procesadores reales, pero en realidad es un solo procesador. Hoy en día se le dice multiprogramación tanto a esquemas de CPU reales y virtuales indiferentemente, pero realmente las CPU reales son multiprocesos, no multiprogramados. La multiprogramación es la concurrencia de procesos a través de CPU virtuales, mientras que el multiproceso sucede la misma concurrencia pero en CPU reales por separado. Ambos conceptos tienen en común el soporte y capacidad para múltiples procesos. En el multiproceso existe el paralelismo, tanto real como en concreto de estas tareas, pero en la multiprogramación es un pseudo paralelismo, ya que los procesos van en secuencia, pero tomando turnos a altísimas velocidades. Estas velocidades pueden ser frecuencias o tiempo de reloj, y la CPU puede conmutar frecuencias elevadas, por ejemplo, de 2000 turnos por segundo, generando esta ilusión de simultaneidad que emula los
múltiples procesadores de un sistema basado en hardware. Finalmente, en resumidas cuentas, podemos concluir que los modelos conceptuales o abstracciones de todos los procesos son los que simulan ser simultáneos, entre sí los llamaremos multiprogramación. Es decir, todos los procesos van en realidad en secuencia. Estos se ejecutan simulando el paralelismo que hacen los sistemas que en concreto son de múltiples procesadores reales. De ahí esa palabra, pseudoparalelismo. Vamos a la segunda parte. Explicación detallada de la gestión de procesos. Tenemos el modelo de proceso. Con la aparición de la multiprogramación o basada en la programación concurrente, las computadoras necesitaban tener un mecanismo físico de hardware para proteger la memoria. La primera computadora en hacerlo fue la IBM 360, pero con su aparición dejó obsoleta todos los modelos anteriores a ella, que eran las máquinas monoprogramadas. Por otro lado, una mini computadora PDP-11 de la década de los 70 incorporaba la multiprogramación, y esto permitió a Dennis Ritchie, que utilizaba este tipo de mini computadora, usar su lenguaje C, que lo inventó precisamente para construir sistemas operativos, y crear un nuevo sistema operativo que lo llamó Unix. El PDP-11 traía esta protección de memoria, posibilitando el nacimiento de los sistemas operativos multiprogramados, porque eso ya venía de la máquina IBM 360. Con la multiprogramación, cada proceso tiene su propia CPU virtual, y esto permitió la simulación de procesos en paralelo, que llamamos como pseudoparalelismo. Esta funciona a través de conmutación rápida de procesos secuenciales. En cambio, en sistemas de multiprocesadores de CPUs reales, cada proceso se ejecuta de forma simultánea, en tiempo real y sin simulaciones virtuales. Veamos los siguientes esquemas. Multiprogramación, o sea, el esquema A nos muestra la multiprogramación simple de 4 programas en ejecución. El esquema B es el modelo conceptual de 4 procesos secuenciales independientes. Y en el esquema C solo hay un programa activo solo hay un programa activo a la vez en un marco de tiempo límite. Hacemos una pausa para esperar lo que es ver, para que puedan detallar bien estos esquemas, ¿verdad? Y vamos entonces a hablar de algo que es bastante importante, que es la creación de un proceso. La creación de un proceso cuenta con los siguientes pasos. El primer paso es el arranque del sistema. El segundo paso, la llamada al sistema desde un proceso para habilitar o posibilitar la creación de otro proceso o procesos. Tercero, una petición del usuario para ejecutar esta creación de procesos. Cuarto, el inicio o arranque de un trabajo por lotes o el arranque de la tarea como tal. En el paso 2 se llama el sistema operativo y se prepara el programa usando el cargador para generar en el espacio de memoria una imagen con información del potencial proceso. Y esta a su vez genera un espacio en la tabla de procesos con su apuntador a pila y rellena el BCP, que es el bloque de control de proceso, con la información necesaria. Luego, en el paso 3, queda en espera de la petición de usuario. El sistema operativo arranca procesos de gestión básico en primer plano, pero de manera oculta al usuario, y puede iniciar procesos en segundo plano o daemons o demonios. Daemon es la forma en que un sistema operativo de tipo POSIX o basados en Unix llaman a estos procesos en segundo plano. Estos procesos en segundo plano también pueden ser llamados en Windows como los handlers. Sin embargo, no es la palabra más, digamos, más directa, pero se asocia a esas palabras llamadas handler. Estos procesos en segundo plano no siempre están activos, pero sí están en alerta permanente. Un ejemplo simbólico es la función de los antivirus que inician al arrancar el sistema. Ahora tenemos la terminación de un proceso. Finalizar un proceso puede tener alguna de las siguientes condiciones. En primer lugar, salida normal, que es cuando el proceso finaliza voluntariamente. En segunda instancia, la salida por error, cuando el proceso finaliza de manera forzada, por ejemplo, dictando señal kill o matar proceso desde una consola terminal o desde el administrador de procesos. En tercera instancia tenemos el error fatal, cuando el proceso es interrumpido abruptamente, por ejemplo, una falla eléctrica o apagado sorpresivo del equipo, como puede ser falla del hardware. Acá vemos una captura de ejemplo. En cuarta instancia
puede ser eliminada por otro proceso cuando el programa finalice de manera involuntaria, pero no abrupta. El usuario entonces puede recibir un mensaje en una ventana emergente indicando un problema con otro proceso. Por ejemplo, cuando se envía un documento a imprimir o está instalando un software, puede requerir que el sistema operativo cierre otros programas, indicándole previamente al usuario, indicándoselo. Bueno, entonces tenemos ahora pasamos a la tercera parte y vamos con la continuación de la gestión de procesos. La jerarquía de procesos. En los sistemas Unix o los sistemas compatibles con POSIX, como son los Linux, GNU Debian, entre otros, los procesos siguen una jerarquía descendente y que van de padres a hijos, en forma de una estructura triangular, solo que su profundidad no rebasa de los 3 niveles. Al contrario, en los sistemas jerárquicos de archivos, los procesos padres son dueños de sus procesos hijos y no pueden ser desheredados. Cuando el proceso padre finaliza, los hijos finalizan con él. De ahí que existe una fuerte relación de dependencia. Así que veamos un ejemplo del árbol de procesos a continuación. A partir de la dependencia, de esta dependencia se conoce como el árbol de procesos. Si un proceso padre termina y deja algún hijo sin finalizar, a este proceso irregular se le llama proceso zombie. Y es el proceso init, que es como un superproceso, superpadre del sistema, el que debe finalizarlo antes, porque antes lo hacía el usuario, un usuario en especial, conocido como el administrador del sistema. Para evitar consumo de recursos del computador, tenemos que eliminar estos procesos extraños, porque lo que hacen estos zombies terminan afectando el rendimiento general del sistema. Hoy en día esta tarea ya están automatizadas. En las siguientes capturas se pueden apreciar la aparición de un proceso zombie como un ejemplo, aunque ya hoy en día los nuevos sistemas operativos de tipo Unix o Linux ya están muy mejorados. Tienen características que hacen que este tipo de procesos sean automáticamente finalizados. Bueno, ahora vamos a continuar en contraste, vamos a continuar con lo que sería cómo lo haría en Windows. Los sistemas de Microsoft Windows, que van en contraste a los sistemas Linux, no tienen un concepto de una jerarquía de procesos. Todos los procesos son iguales. La única sugerencia de una jerarquía de procesos es que cuando se crea un proceso, el padre recibe un indicador especial, un token llamado manejador. No es el proceso padre como tal, sino el proceso que se inicia. Entonces ese manejador o handler es el que se puede utilizar para controlar a los subprocesos, en este caso a los hijos. Sin embargo, tienen la libertad de pasar este indicador a otros procesos, o sea, el token, con lo que invalida la jerarquía. Es decir, un proceso que queda un subproceso, un proceso hijo, puede perder control sobre ese proceso y ese proceso puede ser adjudicado a otro proceso paralelo. Por lo tanto, la jerarquía deja de existir. Los procesos en Unix no pueden desheredar a sus hijos como si pasa en Windows. Por eso es que en Windows, en cambio, funciona de una manera no jerárquica. O sea que en Windows los procesos pueden desheredar a sus hijos. Veamos una captura a continuación del Task Manager del árbol de procesos y observemos que es realmente lineal y no totalmente jerárquico. En esta imagen vemos el Task Manager, donde podemos seguir los estados de un proceso que explicaremos en la próxima sección, y adicionalmente acceder a detalles donde podemos habilitar la virtualización, UAC o control de cuentas de usuario, que es un mecanismo de seguridad aplicable en ciertos procesos o programas antiguos que ya no funcionan muy bien. Así que en la versión actual de Windows, para que se haga una copia virtual del registro y las áreas proteger el sistema y evitar que el comportamiento del sistema operativo cambie, generando errores fatales en su funcionamiento. Vamos a los estados de un proceso. Bueno, en esta sección, digamos que un proceso es una entidad totalmente independiente con su propio contador y programa y estado interno, que también debe interactuar con otros procesos. Los procesos tienen varios comportamientos que se definen en qué estado está en un momento dado, y en teoría existen 3 estados posibles. Veamos el siguiente esquema básico. Número 1 es cuando el proceso se bloquea para recibir entrada o petición desde un archivo o espera lo que el usuario le escriba.
Segundo, está el planificador que selecciona otro proceso en la lista. En tercero, el planificador selecciona al siguiente proceso listado. Y en cuarto, la entrada en el proceso bloqueado está disponible o completada y pasa a la lista y se pone en espera. Hablemos de la implementación de los procesos. En la sesión anterior se trataron los estados y ahora entenderemos cómo se van implementando estos procesos. Tenemos que el modelo de proceso se implementa a través de una tabla de procesos con una entrada por proceso. Y se actualiza la información cada vez que un proceso cambia de estado, sea que esté bloqueado, listo o esté en ejecución. Los campos contenidos en esta tabla dependen de cada sistema operativo y sus estándares aplicables, pero todos tratan de la gestión de procesos, memoria y también a la gestión de archivos. Es decir, las estructuras de datos, los de los apuntadores y los de los directorios. Los procesos secuenciales necesitan el vector de interrupción para mantener la ilusión de paralelismo. Partiendo de esa imagen anterior y para explicarlo en una forma mucho más intuitiva, este vector de interrupción es como un semáforo o un fiscal de tránsito tratando de controlar el tráfico de vehículos, que serían los procesos que van por 4 vías diferentes, en este caso norte, sur, este y oeste. El vector permite el paso en algunas vías y bloquea o interrumpe el paso en otras, generalmente bajo el criterio del tiempo reloj, como lo haría un semáforo de 3 estados, que serían el semáforo de 3 estados tiene el color amarillo, el color verde y el color rojo, que representan en los procesos el amarillo al listo, el verde en ejecución y el rojo en bloqueado respectivamente. No siempre el fiscal es un planificador por tiempo, sino que acude a otorgar paso a discreción, otorgando más tiempo por prioridad, que puede depender si observa la cola muy larga. O sea, si en el tráfico hay una cola de vehículos muy larga, el fiscal de tránsito puede dar prioridad indiferentemente del tiempo de reloj, o sea, lo hace a discreción. Simplemente puede depender de que si la cola está muy larga en algunas vías o simplemente su estado de ánimo. En esta cuarta parte final cerraremos con lo que es los procesos vistos como hilos. En primera instancia tenemos el uso de los hilos. En los sistemas operativos tradicionales cada proceso tiene un espacio de direcciones y un solo hilo de control. De hecho, esa es casi la definición de un proceso. Sin embargo, con frecuencia hay situaciones en las que es conveniente tener varios hilos de control en el mismo espacio de direcciones y que éstas se ejecuten cuasi paralelos, como si fueran procesos o casi procesos, o que estén casi separados. Es esto por el espacio de direcciones que es compartido. En las siguientes secciones hablaremos sobre estas situaciones y sus implicaciones. Bueno, entonces hasta el momento se ha presentado el concepto de un proceso como poseedor de dos características. En primer lugar, la propiedad de recursos. Un proceso incluye un espacio de direcciones virtuales para el manejo de las imágenes de la imagen del proceso. La imagen de un proceso es la colección de programas, datos, la pila y atributos definidos en el bloque de control de proceso. De vez en cuando a un proceso se le puede asignar control o propiedad de recursos tales como la memoria principal, los canales de entrada y salida, los dispositivos de entrada y salida y los archivos. Así que el sistema operativo realiza la función de protección para evitar interferencias no deseadas entre los procesos en relación con los recursos de los cuales necesita disponer. En segunda instancia, la ejecución o planificación, donde la ejecución de un proceso sigue una ruta de ejecución, una traza, a través de uno o más programas. Esta ejecución puede estar intercalada con ese u otros procesos. De esta manera un proceso tiene un estado de ejecución, ejecutando, listo, etcétera, ¿verdad? Y una prioridad de activación, y esta es la entidad que se planifica o activa por el sistema operativo. En la mayor parte de los sistemas operativos tradicionales, estas dos características son realmente la esencia de un proceso. Sin embargo, debe quedar claro que estas dos características son independientes y podrían ser tratadas como tales por el sistema operativo, así que se hace en diversos sistemas operativos, sobre todo en aquellos desarrollados recientemente. Para distinguir estas dos características, la unidad que se activa se denomina hilo, thread en inglés.
o proceso ligero, mientras que la unidad de propiedad de recursos se suele denominar proceso o tarea. Importante esa diferencia. El proceso tiene la propiedad de recursos, mientras que el hilo tiene la propiedad de la unidad activa. Los procesos pueden ser monohilo o multihilo. Un proceso monohilo es el proceso en sí mismo, pero un proceso puede dividirse en múltiples hilos o subprocesos. Un ejemplo de un sistema operativo que soporta un único proceso de usuario y un único hilo es el viejo o antiguo MS-DOS. En un entorno multihilo, un proceso se define como la unidad de asignación de recursos y una unidad de protección. Se asocian con procesos los siguientes: un espacio de direcciones virtuales que soporta la imagen del proceso, un acceso protegido a procesadores para procesos, archivos y recursos de entrada y salida. Y dentro de un proceso puede haber uno o más hilos, cada uno con un estado de ejecución por hilo, un contexto de hilo que se almacena cuando no está en ejecución. Una forma de ver a un hilo es como un contador de programas independientes dentro de un proceso. En tercera instancia, una pila de ejecución. Y cuarto, por cada hilo, un espacio de almacenamiento para variables locales. Bueno, entonces tenemos ahora lo que es el modelo clásico de hilos. Anteriormente mostramos un esquema conceptual del modelo clásico de hilos, pero podemos darle un enfoque más técnico. Veamos los siguientes cuadros. La figura anterior muestra la diferencia entre hilos y procesos desde el punto de vista de gestión de procesos. En un modelo de procesos monohilo, es decir, no existe el concepto de hilo, la representación de un proceso incluye sus bloques de control del proceso y el espacio de direcciones de usuario, además de las pilas de usuario y núcleo para gestionar el comportamiento de las llamadas o retornos en la ejecución del proceso. Mientras el proceso está ejecutando, los registros del procesador se controlan por ese proceso, y cuando el proceso no se está ejecutando, se almacena el contenido de estos registros. En un entorno multihilo sigue habiendo un único bloque de control del proceso y un espacio de direcciones de usuario asociado a cada proceso. Pero ahí hay varias pilas separadas por cada hilo, así como un bloque de control por cada hilo que contiene los valores de los registros, la prioridad y otra información relativa al estado del hilo. De esta forma, todos los hilos de un proceso comparten el estado, los recursos de ese proceso, residen en el mismo espacio de dirección y tienen acceso a los mismos datos. Cuando un hilo cambia determinados, cuando un hilo cambia determinados datos en memoria, otros hilos ven los resultados cuando acceden a estos datos. Si un hilo abre un archivo con permiso de lectura, los demás hilos del mismo proceso pueden también leer ese archivo. Así que los mayores beneficios de los hilos provienen de las consecuencias del rendimiento. Por ejemplo, lleva mucho tiempo crear un nuevo hilo en un proceso existente que crear un proceso totalmente nuevo. Los estudios realizados por los que desarrollaron el sistema operativo Match muestran que la creación de un hilo es 10 veces más rápida que la creación de un proceso en Unix. Otra aseveración es que lleva menos tiempo finalizar un hilo que un proceso. Otra aseveración es que lleva menos tiempo cambiar entre dos hilos dentro del mismo proceso. Por otro lado, tenemos que los hilos mejoran la eficiencia de la comunicación entre diferentes programas que se estén ejecutando. Así que de esta forma, si se desea implementar una aplicación o función como un conjunto de unidades de ejecución que estén relacionadas, sería mucho más eficiente hacerlo con un conjunto de hilos que con un conjunto de procesos independientes. Un ejemplo de una aplicación que podría hacer uso de hilos es un servidor de archivos. Cada vez que llega una nueva petición de archivo, el programa de gestión de archivos puede ejecutar un nuevo hilo, ya que un servidor maneja muchas peticiones. Así que se crearán y finalizarán muchos hilos en un corto periodo de tiempo. Ahora, si el servidor ejecuta en una máquina multiprocesador, pueden estar ejecutando simultáneamente múltiples hilos del mismo proceso en esos diferentes procesadores. Además, ya que los procesos, los hilos de un servidor de archivos deben compartir archivos de datos, por tanto, coordinar sus acciones es más rápido si se usan hilos y memoria compartida.
¿Qué usar procesos y pasos de mensajes para esta coordinación? Bueno, entonces aquí ya podemos dar por terminada esta clase. Bueno, y nos vemos en una próxima entrega de estos videos. Si les gustó, bueno, pueden comentar si está disponible, dar like y bueno, estamos pendientes de darles estas pequeñas mini tutoriales. Entonces nos vemos, hasta la vista.